Monseñor Adolfo Hertzner, segundo obispo de Concordia, nació en Diamante, provincia de Entre Ríos, el 28 de octubre de 1921. Recibió el orden sacerdotal el 20 de abril de 1947. Fue párroco de la Basílica Nuestra Señora del Carmen de Nogoyá y consagrado obispo de la diócesis de Concordia por decisión de su santidad Paulo VI el 26 de marzo de 1977. El 27 de marzo de 1977, el pueblo de Concordia, con jubilosa alegría, se volcó a las calles para recibir y saludar a su segundo obispo, Monseñor Adolfo Hertzner. Hizo su ingreso a la Catedral San Antonio de Padua, colmada de fieles, bajo un palio ceremonial. Porque fue un pastor y un maestro en la diócesis, un hombre muy espiritual, amaba mucho a la iglesia, y también pienso que un gran amor a los sacerdotes, a la vida de familia, por los niños, por la vida religiosa, como que siempre nos alentaba a esa entrega diaria de cada día. Yo lo primero, agradecimiento, porque en realidad fue el obispo que a mí me hizo cura, ¿no? Que me ordenó, y tal vez esa sea una de las primeras cosas que yo tendría que dar testimonio, ¿no? Él quería mucho a sus curas. Incluso él, en público, siempre nos defendía, aún cuando nosotros nos equivocábamos. Después, en privado, agarrate. En privado venía. Lo fundamental es que en los momentos cruciales él era padre. Y eso no hay con qué darle, ¿no? Es lo que uno necesita del pastor, justamente, ¿no? Que esté ahí cuando uno lo necesita en esos momentos duros y, por supuesto, en los momentos de alegría. En los encuentros siempre nos acompañaba. Cuando iba tanto al hospital, cuando venía acá a tomar su matecito por la tarde, también siempre una conversación espiritual que nos llevaba a esa entrega diaria de la vida religiosa, y como que era una gracia también para uno haber sido llamado. El día en que me ordenó cura fue de las pocas celebraciones que él hizo al aire libre y en el pueblo original de donde uno venía. Conmigo lo hizo en Villa del Rosario, donde yo nací, afuera al aire libre, y me acuerdo que accedió a un montón de cosas que incluso ni antes ni después accedió tan fácilmente, como esto de hacer la misa, la celebración al aire libre, ¿no? Hizo subir a mis padres arriba del altar, que normalmente subían solamente los sacerdotes, así que mi papá y mi mamá estuvieron ahí todo el tiempo en la misa, ¿no? Y cuando terminó la ordenación sacerdotal, todavía no había terminado la misa, pero yo acababa de hacerme cura, de imponerme las manos, de hacer la oración postrado en el piso. Yo me levanté, bueno, él me dio un abrazo, como siempre se hace, ¿no? El saludo de la paz con el recién ordenado. Y antes de que me saluden mis hermanos sacerdotes, que siempre se hace también en las ordenaciones, él me tomó de la mano y agarró el micrófono y, mirando a la gente, dijo, bueno, dijo, yo ahora le quiero llevar el cacho a sus papás, a mis viejos que estaban ahí, ¿no? Dice, porque ellos lo entregaron como un joven a la iglesia y ahora yo se lo quiero devolver hecho cura. Un amor muy grande tenía por las carmelitas, siempre pensando en las carmelitas, aún cuando iba a su casa, a ver a su familia, que le traía cosas, queso, ricota, qué sé yo, siempre miel, para que como no comían carne, que estuvieran cuidadas sus carmelitas.
un gran dinamismo, una gran lucidez, cercanía con la gente, se sentaba a hablar horas, se sacaba foto con todo el mundo, jugaba con los gurises, pasaba horas conversando a veces por teléfono con nosotros porque las entrevistas más que darlas presencialmente las daba, bueno. Siempre, cuando iba a la tardecita, hacía llevar unos matecitos, siempre leíamos algún documento de la iglesia. Y él como que siempre, cuando eran cosas, bueno, esto es económico, esto no lo vamos a leer, mija, vamos a dejar pasar. A mí lo que me interesa es lo espiritual de la iglesia. Ustedes vieron que yo desde el comienzo estoy acá apoyado en esta cámara, ¿y saben por qué? Porque una de las cosas que a mí me vinculó muy estrechamente con Monseñor Adolfo fue la renovación carismática, fue la pasión por el escultismo, compartimos otras cosas, la pasión por la fotografía, que él la tenía, ¿no? Él eso lo observaba y criticaba incluso, ¿no? Cuando le fuimos a proponer la Fundación María de la Concordia, un centro televisivo, él enseguida se entusiasmó, enseguida. Me acuerdo que una de las primeras cosas que le dijimos, vamos a transmitir la misa en vivo desde la parroquia de Pompeya. Aunque no sé, estamos dudando si en vivo o si en diferido. Y dice, no, en vivo tiene que ser, en vivo, lo que está pasando en el momento, ¿no? Fíjense que estamos hablando de muchos años atrás. Y ya él tenía esa lucidez. Cuando fuimos a consultarle por el nombre, Fundación María de la... ¿Qué nombre le ponemos? Entonces dice, bueno, vean, ¿y usted qué se les ocurre? Y le llevamos varios nombres. Y uno de los primeros decía María Inmaculada de la Concordia, en honor al nombre de la diócesis y de la patrona de la diócesis. Y dice, está bien, pero le vamos a sacar lo de Inmaculada. Vamos a poner María de la Concordia. Como conoce la gente de día de la Fundación. Le digo, ¿pero por qué, Monseñor? No, dice, porque eso de Inmaculada es algo para nosotros, los cristianos, los católicos, y sabemos bien lo que significa María Inmaculada. Pero sería bueno que la Fundación desde el comienzo esté abierta a la aceptación de todo, sin que no haya nada que obstaculice. Lo de Inmaculada puede ser un obstáculo para algunas personas que no comparten la misma fe. Pongámosle así, el nombre de la Madre de la Concordia. Y así se llamó entonces, de entre 5 o 6 nombres que le pusimos, él solamente modificó eso y dijo María de la Concordia, que es como hoy día conocemos la Fundación y el Centro Televisivo. Lo que yo admiraba en él, ese amor a la iglesia, a su sacerdocio, a la misa, como que no quería que el rosarito. Todos los sábados rezábamos un rosarito por los sacerdotes, para que no se cansaran de su ministerio y cuidaran a sus sacerdotes. Darle gracias porque él ordenó muchos sacerdotes, la mayoría de los que están en nuestra diócesis, y acompañó hasta sus últimos días en la enfermedad y en el dolor, también a muchos sacerdotes hoy día fallecidos, de quienes tenemos una memoria agradecida. Y así como digo de sacerdotes, digo también de laicos, instituciones, docentes y tanta gente, bueno, que es parte de esta historia de los 50 años de la diócesis de Concord. Y siempre me decía, hija, dice, recemos, dice, y tratemos de cultivar la sencillez, la simplicidad en lo cotidiano de cada día. Monseñor Adolfo Gessner sentía un gran afecto por los niños. Recuerdo cuando llegaba al Colegio San José para celebrar alguna misa o para cumplir alguna otra función pastoral, llegaba y se lo notaba muy feliz de estar con los chicos, levantaba así los brazos como para acogerlos a todos y se levantaban en masa los chicos para abrazarlo, para besarlo. Él les regalaba medallitas, que esa era algo que a los chicos les gustaba muchísimo. Y también los invitaba, cuando me vean en la calle, salúdenme, adiós, monseñor. Y los hacía hasta practicar a los chicos eso. Y esta anécdota que yo cuento se repetía cuando conversaba con otras colegas de colegios religiosos y aún de colegios públicos en los que por alguna ocasión especial iba a visitar. También lo he visto en una actitud similar
cuando con paso medio cansado, tan grande, tan alto, llegaba a la catedral para celebrar misa, y si encontraba algunos chicos ahí en la plazoleta Belgrano, los llamaba, los saludaba, conversaba con ellos y también les regalaba las consabidas medallitas. María Inmaculada de la Concordia, patrona de la diócesis. Durante 2 siglos, una misma imagen de la Inmaculada Concepción ha venido presidiendo la vida de la comunidad federaense y de las zonas cercanas, ha escuchado sus ruegos y ha protegido sus sueños. Es indudable que la imagen procedía de la estancia jesuítica de Yapeyú y había sido tallada por los indígenas, dadas las características de su formato. Fue instalada en la capilla de la estancia jesuítica de Mandisoví, que se transformó en centro de devoción de los habitantes de un vasto territorio. Nunca abandonó a su pueblo y peregrinó con él desde Mandisoví a la antigua Federación. María Inmaculada acompañó nuevamente a su pueblo desde la antigua Federación a su actual emplazamiento, tras el obligado traslado debido a la formación del lago de Salto Grande. Allí, en Federación, en el templo recién construido, nuevamente se instala a María Inmaculada y se transforma en el centro mariano de la diócesis de Concordia, que año a año recibe la visita en peregrinación de los fieles de todas las zonas que la conforman. Monseñor Hertzner obtuvo del Vaticano la autorización para designar a María Inmaculada de la Concordia como patrona de la diócesis. Peregrinación a Federación. Nuestra diócesis se viste de fiesta al llegar el 2º domingo de septiembre. María Inmaculada de la Concordia nos convoca. Durante la etapa pastoral de Monseñor Hertzner y por iniciativa del padre Ismael Gric, párroco de Pompeya en ese entonces, debemos la gracia del Espíritu Santo, que ilumina ese caminar de casi 60 kilómetros compartiendo la oración, el canto, la reflexión, el silencio. Porque la caminata ha sido precedida de una verdadera catequesis del peregrino, oración profunda y fervorosa que llega al fondo del corazón. La llegada es una explosión de emociones encontradas, lágrimas, risas, saludos, bailes y abrazos, ampollas y gratitud, y todos hacia María, y con ella a la Eucaristía. El peregrino se esfuerza por vivir plenamente su fe. El compartir siempre implica alegría y renueva esperanzas. Juntos descubrimos, como hermanos y como iglesia, lo que es ser cristiano y cuál es el sentido profundo de la vida. Hay una estrella en mi camino, la luz divina de la fe. Ella señala mi destino, llegar a ti, Jerusalén. Que María Inmaculada de la Concordia continúe iluminando el caminar de la diócesis. Cuando celebró su última misa, estaba en el sanatorio, fue un 28 de septiembre. Dijo, esta es mi última misa que yo celebro. Yo veo poco con los ojos humanos, yo ya empiezo a ver con los ojos de Dios. Y por ahí decía, yo no puedo testimoniar mi sacerdocio, lo que me queda es la inmolación. Y le pedía, por ahí decía, Jesucito mío, dame la fuerza de no negarte nada, de darte todo. Eso sí, necesito tu fuerza, tu gracia.
Ahí por atrás me dijo, cuando vaya al cielo me voy a encontrar con la Camila. La Camila, él decía, la Camila es la fundadora nuestra, Camila Rolón. Allá le voy a hablar de ustedes y le voy a dar gracias a todo lo que hizo la congregación por mí. Y cuando él falleció, me miró, dijo, hija, gracias, parto. Y ahí quedó. Que a mí esto fue una cosa que me impresionó porque nunca había tenido esa experiencia. Y con una sonrisa, una carita de pícaro, la carita que era de él, así, esa sonrisa. Que yo digo, qué seguridad, ¿no? De que él se iba a encontrar con Dios.